Hola, buenos días, muchachitos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de la escuela dominical de este domingo. Ahora este domingo vamos a transportarnos ¿a dónde creen? Egipto. Egipto era una de las ciudades donde el faraón era un hombre malo y quiso capturar al pueblo de Israel y los hizo esclavos, pero vamos a transportarnos sobre allá y vamos a ver qué realmente nos prepara la historia de hoy. La historia de hoy la vamos a encontrar en la lección de Éxodos del 1 al 20. Ahí está la historia de esta escuela dominical de este domingo. Vamos a empezar para ver qué es lo que nos prepara la clase de hoy. Vámonos. Ahí había pasado ya mucho tiempo que José había estado en Egipto. Junto con su familia le habían dado esta historia vamos a hablar de la vida de José. José había estado en Egipto hace mucho tiempo, pero en Egipto había un faraón que él no sabía lo que José había hecho por él y por su familia. El faraón era muy malo, él había capturado a los israelitas y los había hecho esclavos. Y José era uno de los enviados de Dios, era un discípulo de Dios que él ayudaba a que su gente fuera liberada de Egipto. Pero ahora los israelitas estaban capturados ahí en Egipto y eran esclavos del faraón, porque el faraón era muy malo. Los egipcios decidieron que los israelitas fueran sus esclavos. Quiere decir que tenían que hacer todo lo que el faraón decía y eso era muy malo porque ellos no tenían decisión de hacer nada ni nada, solo tenían que obedecer al faraón. Pero en este entonces había una mujer que se llamaba Cobal. Los israelitas estaban multiplicándose mucho en el pueblo de Egipto y el faraón tenía mucho miedo porque se estaban multiplicando y no quería que hubiera muchos israelitas en Egipto. Pero entonces él quiso mandar matar a todos los primogénitos de los israelitas. Entonces había una mujer que se llama Jocabed, ella era Jocabed, que tenía un bebé muy hermoso y ella no quería que le mataran a su bebé. Ella tomó una decisión muy drástica y muy triste, pero ella quería salvar la vida de su bebé. Ella lo puso en una canasta y lo dejó ir por el río nadando, lo puso en una canasta y lo dejó ir, que se fuera en el río navegando para ver quién lo encontraba. ¿Y qué creen? Su hermanita lo iba siguiendo a ver a dónde él paraba de llegar nadando. Ella siempre lo estuvo cuidando. Pero al llegar al final del río, la hija del faraón lo encontró. Lo encontró al bebé y dijo, oh, miren, este bebé ha de ser uno de los hijos de los israelitas. Entonces, como su hermanita lo estaba siguiendo, ella fue con la hija del faraón y le dijo, yo sé quién te lo puede cuidar. Ella te lo puede cuidar mientras que tú estás ocupada y ella puede hacerse cargo de él en lo que él crece. Entonces ella dijo que sí, que le dijera a quién. ¿Y qué creen? Se lo traen a Jocabed, a su verdadera mamá, para que ella lo cuidara y lo atendiera y lo viera a él cómo crecía. Así es de que ella estaba feliz porque aunque ella lo había dejado ir en el río, a Jocabed se lo habían regresado porque ella lo podía cuidar para que la hija del faraón se lo regresara. Entonces ella lo creció, lo cuidó y estuvo muy feliz de cuidar a su propio bebé. Y ella hizo ese sacrificio para que no mataran a su hijo, porque ella amaba tanto a su hijo. Y ustedes saben que cuando las mamás y los papás aman a sus hijos, siempre hacen muchos sacrificios, hacen muchas cosas para que los hijos estén bien. Ella hizo ese sacrificio y entonces le regresaron a su bebé. Cuando Moisés tenía 40 años, ya creció como hijo adoptado de la hija del faraón. Pero ya cuando él era grande, un adulto, tenía 40 años y él un día salió a caminar por los pastizales y las calles de Egipcio. Cuando ahí
una vez estaba caminando por el monte y se dio cuenta de que un egipcio estaba maltratando a un israelita. Él se puso muy enojado y muy molesto, y a él no le pareció que los egipcios maltrataran a los israelitas, porque al fin y al cabo era su propia familia, eran sus hermanos, y no quería que fuera tanta injusticia en ellos. So, él decidió matar al Egipto. Lo mató y lo enterró en la arena del pueblo de egipcio. Él guardó ese secreto por muchos años y él a nadie le dijo. En otra ocasión, él salió nuevamente a caminar por los campos y vuelve a ver a alguien, dos hermanos que se estaban peleando. Él también se enojó y les dijo, esperen, 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 no estén peleando, no necesitan pelear. A nosotros tenemos que estar siempre en paz y estar en armonía, estar felices. No tienen necesidad de pelear. Pero ¿qué creen? Uno de los hermanos reveló su secreto. Él le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar también a nosotros como mataste al egipcio? Entonces Moisés se puso muy apenado, se sintió muy mal, le pidió perdón a Dios por haber hecho eso malo en su vida y tuvo mucha vergüenza. ¿Y qué decidió? Irse de Egipto. Ahí fue un pastor que pastoreaba las ovejas, siempre estaba pastoreando las ovejas. Y un día él estaba pastoreando las ovejas y él le encantaba hacer eso porque se tenía que haber retirado del pueblo de egipcio, porque ahí lo habían descubierto. Cuando esa vez él estaba pastoreando las ovejas, miró un árbol, algo impresionante, un árbol con llamas que se quemaba por dentro y que él nos explicaba por qué ese árbol se estaba quemando y no se derretía, no se caía, no se quebraba, no le pasaba nada. Pero ¿qué creen? Él acercó a ese árbol y él escuchó una voz. ¿Y de quién crees que era la voz? Era la voz de Dios que le decía, Moisés, heme aquí, dijo él, quita tu calzado y camina por aquí, que este es un lugar santo. Entonces él se sorprendió de haber escuchado esa voz y él dijo, ¿quién es? Y Dios le contestó, soy yo, Dios, y necesito de ti porque yo he escuchado que mi pueblo de Israel está atrapado en Egipto, son esclavos, los tratan mal, los maltratan, y yo quiero que tú vayas y dejes salir al pueblo de Israel de Egipto, porque eso que le está haciendo el faraón no es justo. El faraón es malo y él no tiene derecho a tratar a los israelitas, a mi pueblo de Israel, así. Entonces quiero mandarte a ti para que hables con el faraón y le digas que por favor deje salir a mi pueblo de Israel. Entonces él tartamudeó porque le dio mucho miedo y le dijo, ¿cómo quieres que yo haga eso, Señor, si ni siquiera puedo hablar? Le dijo, no te preocupes, yo estoy aquí, que siempre iré contigo y yo te daré las cosas que tú necesitas para dejar a mi pueblo libre. Entonces él, como todo el tiempo, cuando hay pruebas, nos da miedo, nos da tristeza, nos da incertidumbre y no sabemos cómo hacer las cosas. Pero ¿saben qué tenemos que hacer? Ir a la voluntad de Dios y pedirle y hablar con Dios y decirle, ok, Señor, tú quieres que yo haga esto, aunque yo tenga miedo, tú me tienes que enseñar para poder hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Yo quiero obedecerte y yo sé que tú me darás las armas que yo necesito para poder ir a hablar con el faraón y convencerlo de que deje salir a ese pueblo, el pueblo de Israel de Egipto. Entonces se fue nuevamente a la ciudad de Egipto y llegó allá y se enfrentó con el faraón. Obviamente habló con él y le dijo que por favor dejara salir al pueblo de Israel, porque era como Dios lo deseaba así. Obviamente el faraón no obedeció. Él no le importó, él dijo que no, que él estaba mal, que los israelitas eran sus esclavos y que seguirían siendo sus esclavos hasta que él quisiera. Pero él le dijo que ellos estaban sufriendo, que no necesitaban tratarlo así, pero al faraón no le importó, porque el faraón era un hombre malo, tenía su corazón endurecido y Dios... a él no le importaba lo que Dios dijera.
Entonces Moisés se puso muy triste porque él no sabía cómo hacerle para sacar a su pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ni modo, él dijo, ok, Señor, tú sabes cómo voy a hacerle, dime cómo hacer. Él nuevamente se arrodilló y habló con Dios. Y le dijo, ¿cómo puedo hacer para yo poder sacar al pueblo de Israel de ese esclavismo en el que están en Egipto? El faraón no quiere obedecer, él no me quiere escuchar, no quiere obedecer lo que tú quieres que yo haga para ti. Dame lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer para poder sacarlos de ahí. Entonces Dios habló con él y le dijo que él le mandaría plagas para ese pueblo de Egipto, para que el faraón entendiera que todo lo que iba a pasar era mandado por Dios. Entonces él empezó a mandar. Entonces él le dijo a Dios, mandó todas las plagas de Egipto y lo primero que mandó fue la plaga del mar de sangre. El mar se hizo sangre. Entonces todos los peces que había se morían porque estaba contaminado el mar, siempre está contaminado. Y aún así el faraón no decidía que él podía dejar al pueblo libre. Después mandó una plaga de piojos. Una plaga de piojos que todo mundo tenía los piojos y eso era algo muy feo que todo el mundo tuviera esa plaga de piojos, pero él no le importaba, él seguía. Después Dios mandó una plaga de ranas, pero tampoco al faraón le importó. Las ranas entraban por todos lados y invadían las casas, invadían todo, pero igual. Él seguía desobedeciendo a Dios y no le importaba. Y entonces mandó una plaga de moscas. Una plaga de moscas que se paraban en todos lados, en la comida, en los alimentos, en todos. Había muchísimas moscas, también era infectado de moscas. Y esa era una plaga muy fea, pero de todos modos nadie obedecía. Después de las moscas, Dios envió una plaga al ganado. El ganado se empezó a enfermar, se empezó a infectar de esa plaga, todos los animales se morían, ya los animalitos se estaban muriendo, pero aún así Dios quería que los dejara libres, pero el faraón seguía terco y endurecido con su corazón y no los dejaba salir. Después de eso, Dios envió una plaga de heridas para todas las personas, llagas en su cuerpo, que les dolían y todos se infectaron de esas llagas y la gente estaba asustada porque no sabían de dónde venían tantas plagas, pero Moisés sí sabía. Dios le había dicho al faraón que todo eso malo iba a venir para el pueblo de Egipto, pero aún así el faraón no obedecía. Después de las plagas de todo el cuerpo de la gente se infectó, vino un granizo que caía como fuego. Este granizo era impresionante porque el granizo es hielo y luego caía como fuego, se quemaba todo y destruía todo. Entonces, pues sí, era algo impresionante que todo el mundo estaba sorprendido y nadie hacía nada porque nadie podía parar esas plagas. Después de esa plaga, mandó una plaga de langostas. Las langostas estaban ahí todo el tiempo y se comían todas las cosechas de todas las plantas y los hierbas que la gente sembraba para alimentarse y para seguir sobreviviendo, se las comían las langostas. Y entonces todo se deterioraba, se terminaba, los animales se morían, la gente estaba infectada y no paraba el faraón de seguir haciendo maldad. De ahí después de eso mandó una oscuridad a Egipto. Esta oscuridad estaba tan oscuro Egipto que nadie podía ver más de 1 metro retirado. Era algo tan impresionante que la gente no se explicaba por qué había tanta oscuridad en Egipto. No veía la gente para dónde ir, no veía nada, todo estaba muy, muy, muy raro. Después de esa oscuridad,
vino, le dijo, ¿no vas a entender entonces? Ya Dios ha mandado muchas plagas a Egipto y Dios quiere que liberar su pueblo de Israel. Y el faraón dijo, no, no me importa que hagas lo que tengas que hacer, yo no voy a dejar a Israel, al pueblo de Israel libre, o hagan lo que ustedes quieran hacer. Pero Dios mandó la última plaga. Y esta plaga era que todos los primogénitos tenían que morir. Esta era la última señal que Dios estaba mandando. Y esto era algo muy difícil para todos porque Dios iba a mandar matar a todos los primogénitos de los egipcios. Y pues ni modo, Dios así lo mandó. Entonces iban a empezar a morir todos los primogénitos de los egipcios. Pero Dios le dijo a Moisés, Moisés, dile a toda la familia de Israel que ponga una señal en su puerta, que pinte una cruz para cuando llegue esta plaga de morirse los primogénitos, no le llegue a sus familias, no se mueran sus primogénitos, solo los primogénitos de los egipcios. Entonces Dios mandó esta plaga para que todos los primogénitos se murieran. ¿Y qué creen? El hijo del faraón. El hijo del faraón era su primogénito. Entonces él estaba muy triste, muy deprimido, no sabía qué hacer, pero obviamente Dios había hablado y le había dicho que tenía que dejarlos libres y él no quería. Dios le mandó eso y eso fue muy, muy feo para él porque obviamente era su hijo que él amaba, era su primogénito, pero Dios tuvo que hacer eso para que él entendía y ablandara su corazón y él pudiera ser conscientes con las demás familias. Entonces se murió su hijo y él estaba triste, pero bueno, él decidió hablar con Moisés y le dijo, ok, Moisés, te dejo, ya entendí cuál era la voluntad de Dios en mi vida y en este pueblo. Ahora sí sé lo que Dios quiere para todos ustedes y sé que Él mandó matar a mi hijo porque yo tenía que obedecer todo lo que Él había mandado y no quería hacerlo. Ahora sí te dejo ir, te dejo libre para que tú y todos los israelitas se fueran de Egipto y puedan ser libres. Entonces Moisés estaba muy, muy feliz porque sabía que ahora sí podía irse con su pueblo de Israel a un lugar donde estuvieran ellos bien, donde nadie los tratara mal, donde fueran felices y nadie les hiciera ningún daño. Entonces Moisés se fue con todos los israelitas. Querían escapar, iban, pero ¿qué creen? El faraón los siguió. Los siguió y los estaba siguiendo, molestando. Entonces Moisés se fue con su pueblo y el faraón los siguió. Pero estaba siguiéndolos y eso le molestaba. Y dijo, ok, dijiste que me dejarías ir libre con mi pueblo. Pero dijo él, Dios, ¿qué puedo hacer ahora? Ellos me están siguiendo y quieren seguir a matar a mi gente. Pero Dios le dijo, alza tu vara y abre ese mar. Y él dijo, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Tú confías en mí? Le dijo, sí, ok, levanta tu vara y parte ese mar rojo en dos pedazos. Entonces él alzó su vara y abrió el mar en 2 pedazos. Entonces así él salió con su pueblo y cruzaron el mar rojo. Y cuando estaban cruzando el mar rojo, ya casi llegaban del otro lado del mar, el faraón los seguía siguiendo. Y él dijo, ¿por qué nos sigue siguiendo? Entonces él le preguntó a Dios, ¿qué puedo hacer ahora, Dios? Todos los egipcios vienen detrás de nosotros y nos siguen persiguiendo. Dios le volvió a decir, tú sigue caminando, yo te diré cómo hacerle. Levanta nuevamente tu vara y cierra ese mar. Y entonces él obedeció y obviamente cerró ese mar y toda la gente de Egipcio, el faraón y todo, se los llevó el mar. Y ellos pudieron cruzar
finalmente y fueron felices al otro lado porque pudieron escapar del faraón y toda la gente que los perseguía. Fueron libres, finalmente fueron libres y eso era lo que Dios quería para ellos. Entonces Moisés estaba muy contento porque Dios le permitió liberar al pueblo de Israel. Moisés salió de Egipto con todo su pueblo de israelita y el faraón decidió no seguirlos más. Moisés le dijo a su pueblo, ven que ahora sí pudieron conocer el poder que Jehová tiene sobre nosotros. Conocimos hoy la salvación de Jehová. Él solamente puede hacer estos milagros, de abrir el mar rojo, de poder darme las armas que yo necesito para poder salvarlos. Yo no sabía ni tenía idea de cómo hacerlo, pero Él me dijo cómo. Yo obedecí solamente y Él me dio lo que yo necesitaba para poder salvarlos. Pero ¿saben qué? La vida es así. Dios tiene siempre un propósito para nosotros en nuestra vida. Él sabe, con todas las pruebas que Él nos da, Él sabe a dónde nos lleva. Muchas veces nosotros no sabemos, ni sabemos para dónde vamos. Cuando nos pasan cosas en nuestras vidas, obviamente renegamos, batallamos, lloramos y no queremos que nos pasen cosas feas. Pero Dios sí sabe cuál es el propósito que tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y es como la pirámide. Dios va formando cada cosa en nuestra vida para llevarnos al propósito que Él tiene para nosotros. Porque sí saben que Dios tiene un propósito para ustedes y para mí en mi vida, ¿verdad que sí? Dios, desde que nosotros nacimos, Él nos formó y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Solamente nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que hablar con Dios para saber qué es lo que quiere para nosotros y cómo quiere que sigamos nuestra vida. Él siempre nos guiará por el camino del mejor que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Así es de que el reto de esta semana es de leer la Biblia, escuchar la palabra de Dios, saber que realmente Dios tiene preparado para nosotros y obedecer muchas de las veces para saber qué es lo que quiere Dios para nosotros. Es muy, muy difícil obedecer muchas veces a los padres, a los hermanos, a Dios. Yo, en lo personal, en veces sí reniego porque me da Dios pruebas que en veces siento que no puedo pasarlas, pero sé que Dios nunca nos va a dejar solos, siempre está ahí para salvarnos, siempre está ahí para ayudarnos. Siempre Él sabe lo que hace en nuestras vidas. Siempre tenemos que hablar con Él y decirle, ok, Señor, hoy creo que no puedo, sé que esta prueba es difícil, pero también sé que tú me la has puesto porque quieres formar una escalera, un capítulo más en mi vida y pues tenemos que obedecer que Dios tiene para nosotros en cada episodio de nuestras vidas. Así como la pirámide, Él nos forma poco a poquito. Así es de que toma la decisión de seguir a Dios y hacer las cosas que agradan a Él. Debemos de leer la palabra todos los días y ser obedientes a su llamado. Así es de que esta semana les invito a que lean todos los días, no importa cuánto tiempo, todos los días un ratito la Biblia, todos los días. Dios estará construyendo en tu vida todo lo que Él quiere que seas en tu vida. Así es de que hay que escuchar la palabra de Dios, qué es lo que Él tiene para nosotros, para ver qué es lo que... Y ¿saben cómo hacerlo? Es orar a Dios. Hay que pedirle todos los días a Dios y que nos enseñe a ser mejores cada día. Ahora los invito que vengan a orar, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios para que nos ayude. Dios, te damos gracias por este día y te pedimos ser fieles en tu palabra y a poder leer tu Biblia cada día, para que así tú vayas poniendo tu plan sobre nosotros y vayas formando y haciendo lo que tú quieres que nosotros seamos en el nombre de Jesús. Amén. Así es de que todos los días tenemos que pedirle a Dios para que Él nos guíe en nuestra vida. Y vamos el salmo de esta semana será el Salmo 138:8. Saquen su Biblia porque vamos a leer el Salmo de esta semana.
y es el Salmo 138:8. Repitan conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra en tus manos. Ok, vamos a leerla nuevamente. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ese es el versículo de esta semana. Por favor, apréndanselo, manden su video. Yo estaré muy contenta de recibir su video y de saber que ustedes están aprendiendo cada semana un versículo. ¿Y ustedes saben qué quiere decir con este versículo, con este salmo? Quiere decir que Dios tiene un hermoso propósito para nuestras vidas, que Él cumplirá ese propósito. Dios está formando su plan perfecto para nosotros y que con mucho amor y mucha misericordia cumple con el propósito en nuestras vidas cada día. Así es de que hay que aprender ese versículo, pero ¿saben qué? Vamos a hacerla mucho más fácil. Vamos a leer la primera parte del versículo solamente, que dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, ¿verdad? Dios siempre va a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros en nuestras vidas. Vamos a repetirlo 3 veces. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Verdad que Él tiene todo el tiempo la verdad en nuestra vida, nuestro propósito? Él sabe cómo formarnos, Él sabe a dónde nos llevarnos. Así es de que siempre Dios tiene un hermoso plan para nosotros en nuestras vidas. Así es de que, por favor, les encargo que se aprendan ese versículo. Salmo 138:8a, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Así es de que les encargo ese video, sigan participando. Acuérdense que hay puntos, que hay sorpresas, que va a haber regalos. Y ahora vamos a hacer una manualidad. Un lindo bebé fue hallado y él precisa de cuidados. La princesa que quería tanto ahora tiene un bebé a su lado. En un pequeño cestito la princesa lo halló. Allá en un río escondido
una manualidad que vamos a hacer el Mar Rojo. ¿Recuerdan que Moisés cruzó el Mar Rojo? Miren, para eso vamos a ocupar unas tijeras, una hoja de papel blanco, una azul, una goma y así será el Mar Rojo. Es bien fácil, ¿verdad? Por aquí cruzó Moisés con toda su gente de Israel. La sacó de Egipto y las liberó del esclavismo donde el faraón lo tenía. Así es de que vamos a dejar el papel blanco así. Vamos a agarrar el papel azul, lo doblaremos por mitad y lo cortaremos por la mitad. Con esto vamos a figurar el mar. Así es de que vamos a pegar una esquina a la hoja blanca. Vicky, sorry. This is so dry. Oh my. Oh my God. Sorry. El otro azul. Ay, sorry. I'm almost done. No más una. Thank you. Almost in the end. Thank you. Ok, vamos a agarrar las hojas azul, le vamos a poner pegamento en la esquina, así, y la vamos a poner de esta manera. Entonces vamos a agarrar y cortarles, pero no hasta el final, solo hasta la mitad, para que esto simule las olas del mar. Las vamos a hacer poquito rollito para que se vea que el mar se abrió. Igual lo vamos a hacer con la otra hoja. Lo pueden cortar primero si ustedes gustan y después pegarlo como ustedes quieran. Recuerden que tienen que pedirles ayuda a su papá o a su mamá con las tijeras si ustedes no saben usarlo. Igual vas a pegar la otra parte de esta manera de la hoja. Igual vas a enrollar nuevamente para simular las olas del mar, que está abierto el mar como Moisés lo abrió con su vara. Así, miren, qué facilito, ¿verdad? Este es el Mar Rojo que Moisés levantó su vara y abrió el Mar Rojo. Así, Moisés pudo cruzar con su pueblo de Israel, con toda su gente, y todos cruzaron por el Mar Rojo. Y él, cuando llegó al final del mar, levantó nuevamente su vara y volvió a cerrar el mar para que los faraones ya no lo persiguieran. Así es de que tú puedes hacer lo mismo en casa para simular cómo es que Dios le dio ese poder a Moisés para que pudiera abrir el mar. Ustedes saben que eso es imposible, ¿verdad? Solamente Dios puede hacer cosas así. Él hace milagros, Él hace cosas que son para nosotros imposibles, para Él no lo son. Así es de que esta es una pequeña manualidad que pueden hacer en casa, simular el mar y que puedan acordarse de esta linda historia donde Moisés liberó al pueblo de Israel y se lo llevó para que ya no fueran más esclavos de Egipto. Así es de que esto es todo por esta semana, este domingo. Gracias por estar acompañándonos a nosotros todos los domingos de la escuela dominical. Estoy muy contenta de impartirles esta clase nuevamente. Estoy feliz por los videos que están mandando. Estoy muy contenta de que sigan participando y que cada domingo, recuerden, tenemos una historia diferente. No se les olvide conectarse a la hora de nuestra clase dominical para que ustedes puedan escuchar la historia de este domingo, puedan participar, puedan ganar
puntos para que les pueda llegar una linda sorpresa a casa. Así es que recuerden, amiguitos, esta semana debemos de leer la Biblia todos los días para poder escuchar la palabra de Dios y saber qué Dios tiene en nuestras vidas. Así es de que me despido, nos vemos, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Bye, Dios los bendiga.